para la destrucción no solo ambiental, sino para la depredación de recursos naturales sin que haya un beneficio sostenido ni para las comunidades ni para el Estado. Yo no conozco otra legislatura, pero que le tengamos un concepto de regalías del 1% a una explotación de recursos no renovables, de por sí ya es bastante, ¿verdad? Pareciera que les tenemos a las empresas mineras internacionales para que vengan y se lleven lo nuestro porque nos están haciendo un gran favor. Bajo ese concepto, no es responsabilidad de ustedes, es una cuestión heredada, estructural. Varios gobiernos consecutivamente que han sido pues aquiescentes a ese modelo que tenemos. Es decir, ese tema. Nosotros, bueno, yo fui presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso el año pasado, estuve aquí en varias ocasiones, sacamos un dictamen de la ley de moratoria minera, costó, la última firma, sí, y logramos el dictamen, pero no lo han querido entrar a conocer ni a agitar aquí en el Congreso, ¿verdad? Tienen una capacidad de lobby enorme este señor, ¿verdad? Entonces, hay varios temas, hay un tema ahí que queremos hablar, hay un par de licencias ahí que nosotros les hemos advertido, no una, sino varias veces, que les puede generar complicaciones. Y les voy a poner otra, no solo es de responsabilidad con el ejercicio del cargo, sino fundamentalmente viendo temas hacia futuro. Las autoridades del gobierno anterior pues, tenían una coraza por la cooptación de la institucionalidad del Estado. Contraloría de Derechos Humanos, CNN, Ministerio Público, Cortes. Uno presenta una denuncia y les apachan los clavos. Y yo se los empiezo a decir porque ya van a mitad del camino y con ustedes no van a ser así. Sobre todo los funcionarios de este gobierno los van a agarrar de panderetas y dejan por donde. Entonces hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse mucho porque no cometer errores y no dar por donde, ¿verdad? Yo ya fui funcionario, ¿verdad? Y yo le decía a la gente, miren, hay que aplicar el tra al cubo, me decía, ¿cómo así tra al cubo, verdad? Sí, el Sintra. ¿Cómo así el Sintra? Sí, sin tragos, sin traídas y sin trances, decía, porque esos tres elementos en el ejercicio del poder está ahí, traídas y traídos va para hacer equidad de género, pero son temas que están ahí, los trances, las ilegalidades. Ustedes son dos ministerios que el modelo no es el modelo de Estado, sino la forma en que se ha diseñado tanto el Ministerio de Energía y Minas como el del Mar son justamente para que no funcionen, debilitados institucionalmente. Así están ustedes dos conjuntamente con el Ministerio de Trabajo. Esos tres ministerios institucionalmente son los tres ministerios más débiles en cuanto a recursos, en cuanto a capacidades, y no es casualidad. Y sin embargo, los tres ministerios tienen una incidencia muy fuerte en procesos, en resguardo de recursos del Estado, y por eso es que a veces los hacen colisionar con tiburones grandes. Ballenas son esos con los que a veces hay que pelearse, ¿verdad? Y uno es una sardinita, ahí va, y contra esos monstruos hay que pelearse, pero básicamente, entonces, nosotros pues somos una bancada de oposición, tratamos de ser muy objetivos en cuanto a nuestras valoraciones, sabemos
del lado de que estamos, conocemos el Estado, somos un poco enérgicos en muchas ocasiones, pero tratamos de mantener objetividad y respeto a la autoridad correspondiente. Eso sí, no nos gusta que nos limiten ni que nos quieran restringir nuestros derechos que tenemos, ¿verdad? A mí a veces me dicen, mire, es que no sé qué, yo me tengo que pelear con alguien por ese tema, pero es que me peleo porque yo estoy haciendo uso de mi derecho. El derecho que más se viola es el que no se ejerce, o el que no dejan que se ejercite, y por eso hacemos esto. Pero, dicho esto, pues bienvenidos, bienvenida, doctora, gracias por acudir a esta citación. Les voy a pedir colocarse en pie, por favor, para la juramentación. Bueno, estas citaciones nosotros las hacemos en el marco de las atribuciones que tenemos en la Constitución Política de la República, artículo 168, y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que desarrolla lo que contiene el 168, el artículo 4 fundamentalmente. Y básicamente se nos da la potestad de poder citar a funcionarios, incluso a privados, cuando se considere necesario, privados que tengan negocios con el Estado. Cuando se considere necesario para poder indagar sobre qué está ocurriendo con el ejercicio del poder público delegado en el funcionariado y el manejo de los recursos que tenemos. Pues este acto de juramentación no es un acto protocolario, se hace por dos cosas: uno, para comprometernos, y dos, para garantizarnos nosotros que se nos está diciendo la verdad, que no se nos está trasladando información equivocada, errónea, falseada. Y por eso es que se juramenta a los funcionarios que están y se les advierte que en caso de caer, de dar o proporcionar información falsa, poco objetiva a los diputados, pues se podría estar cayendo en el delito de perjurio. Ese delito está tipificado en el 459 del Código Penal. Sírvanse a levantar su mano, por favor. Juran por su honor de funcionarios, funcionarias, ciudadanos, ciudadanas, responder con la verdad a las preguntas que les sean formuladas y a proporcionar la información que sea requerida en esta situación. Bien, habiendo sido juramentados, les doy la más cordial bienvenida. Hay muchas cosas que hablar del mar y hay muchas cosas de que hablar del MEN. Pero empecemos por los hechos ocurridos en el departamento de Izabal la semana pasada. Escuchamos principalmente de la ministra Patricia Orantes una explicación de lo que estaba ocurriendo allá. El ministro Ventura no lo hemos oído muy claro en el tema, ¿verdad? Un poco ambivalente ahí en esas mañaneras, ¿verdad? Pero ¿cuál es la versión que tiene cada institución de lo que está ocurriendo en este lugar que lamentablemente generó conflictividad la semana pasada? Viceministro Roas. Muchas gracias, diputado. Muy buenos días a todos y todas. Sí, quisiera permitirme aclarar que hay mucha desinformación en cuanto a ese tema y de lo acaecido ese día, porque nosotros llegamos ese día a dialogar con los representantes de las 54 comunidades. El diálogo fue exitoso, fue armonioso dentro de la subalcaldía de Livingston, tanto así que se llegaron a acuerdos y compromisos, y uno de los compromisos es por parte del ministerio que el 30 de julio se les va a entregar el informe ya con la resolución de todo el análisis técnico y jurídico, si dichas licencias se dieron dentro del marco normativo ambiental. Asimismo, pues se acordó también que se les va a hacer llegar a su territorio, pero de igual manera, pues son bienvenidos si quieren llegar a las oficinas centrales del Ministerio de Ambiente. Y las comunidades desbloquearon el paso que tenían allá en el kilómetro 279. Entonces el diálogo fue fructífero, llegamos a acuerdos, yo le llamaría que fue exitoso. Sin embargo, grupos ajenos a las comunidades, de hecho los líderes comunitarios dieron una conferencia de prensa conjuntamente con el alcalde de Limso, desmintiendo que ellos eran parte de esos grupos de choque eran aparte. Lamentablemente se dio ese suceso ajeno a este proceso de diálogo. Ok, eso es en cuanto a lo ocurrido. De acuerdo a lo que usted establece,
ustedes estaban en el área, estaban sosteniendo pláticas con los comunitarios, los representantes de las 54 comunidades que se oponen al tema de la situación minera. En ese diálogo estaban, en el que llegaron a un acuerdo que ustedes van a entregar un informe el 30 de julio, ¿verdad? Sobre el informe sobre qué es lo que va a detallar. El informe va a detallar si dichas licencias fueron otorgadas conforme a los procedimientos establecidos dentro del marco normativo ambiental. Ok, ¿de cuántas licencias estamos hablando? Estamos hablando de 10 licencias, 2 de explotación y 8 de exploración. 2 de explotación y 8 de exploración. Y 8 de exploración. Ok. ¿A qué empresas se les han dado esas licencias, supuestamente? Son 3 empresas, Río Níquel S.A. ¿Esas cuántas tienen? Para que las vayamos. Bueno, están repartidas ahí. La información la tendría que buscar bien, pero yo se lo puedo hacer llegar. ¿Cuáles son las 3 empresas? Río Níquel S.A., Nicromet S.A., Nicromet, creo con una H ahí, y la otra es Explotaciones del Pacífico. Esa, no recuerdo bien el nombre de esa, pero para algo así yo se lo puedo hacer llegar. ¿Cómo? Sí, Producciones de la... Producciones del Atlántico. Para ir viendo acá. Para que una empresa pueda hacer exploración, pueda hacer explotación, pueda hacer exportación, se necesitan autorizaciones. En este caso, hay estudios que tiene que avalar el Ministerio de Ambiente y hay estudios que tiene que avalar el Ministerio de Energía y Minas. En cuanto al Ministerio de Ambiente, la ministra dijo de que no tenía registros. Yo vi un video de ella que dijo que ninguna de esas tenía licencias ambientales. No, las 10 tienen licencias ambientales. Lo que no tienen, y dijo ella, es que no tienen la licencia minera. No del Ministerio de Energía y Minas. Okay. Entonces, bueno, ¿y quién dio la licencia ambiental? La licencia ambiental se dio durante el gobierno pasado y es por ello que nosotros estamos haciendo todos estos, bueno, atendiendo a una denuncia, ¿verdad? De las comunidades, es que nosotros estamos haciendo... Lo que necesito es que me mande copia de cada expediente de estos. Con gusto, sí. ¿Verdad? De las 10 y ver qué gente autorizó en el Ministerio del Ambiente esta licencia. ¿Para qué son? Bueno, exploración y explotación, pero ¿de qué? Bueno, ¿Qué materiales? Níquel principalmente. Ok. La ministra dijo que no tenía licencia. Ustedes, viceministro, director, ¿qué información tienen en torno a estas empresas? Sí, buenos días. Básicamente coincidimos en todo lo que ha expresado el viceministro Rodas. O sea, nosotros estamos a la espera de la, digamos, resolución que ellos hagan sobre la validez de esas licencias para continuar un trámite, porque todas tienen solicitudes planteadas en nuestro ministerio. No hemos, digamos, autorizado ninguna. O sea, no hay ninguna empresa autorizada. De esas, no hay ninguna que tenga licencia para trabajar. Ok. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Ninguna de las empresas tiene autorización. ¿Están realizando algún tipo de trabajo estas empresas ya en el área? Por lo que ustedes han podido corroborar. Sí, derivado de las inspecciones que realizaron en los proyectos de explotación, en los 2 proyectos de explotación y en uno de exploración, se encontraron calicatas realizadas, que es una actividad de reconocimiento que se realiza en las operaciones mineras. Descríbanos qué es esa actividad. Bueno, las calicatas son perforaciones que se realizan en el suelo, donde se pueden observar las diferentes capas del suelo. Y recordemos que el suelo tiene mucha información. Entonces ahí, entre muchas otras cosas, pues la actividad minera lo utiliza para ver qué tipo de mineral podría encontrar ahí, a qué profundidad lo podría encontrar y la textura, digamos, del suelo para ver planificar sus operaciones de extracción. ¿Puede una empresa que no tiene la licencia
de explotación minera hacer este tipo de trabajo? Según la ley de minería, no, porque se necesita licencia de reconocimiento, exploración y explotación. Aquí están los expertos. ¿Qué es lo que No, es correcto, así es. O sea, formalmente hablando, no deberían estar realizando. ustedes han hecho alguna inspección como Ministerio de Energía? Sí, de hecho, buenos días, Julio Luna. Bueno, de hecho, nosotros ya como Ministerio de Energía y Minas, en Dirección de Minería, sí se ha hecho algunas inspecciones. Para comentarles, digamos, nosotros estamos en la parte inicial del proceso. Viene una empresa, define el polígono en el que quiere trabajar y define las actividades que va a realizar. En función de eso, se hace un reconocimiento previo de las actividades que están proponiendo y es importante, digamos, el plan de trabajo porque eso va a implicar, digamos, las afectaciones ambientales que pueda tener, que van a ser evaluadas en el estudio de impacto ambiental que presenta el Ministerio de Ambiente. O sea, nosotros estamos en la primera fase en donde primero habría que ver, digamos, si hay disponibilidad del área y luego qué actividades van a realizar. Es importante mencionar que el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección de Minería, da 3 tipos de licencias: reconocimiento, exploración y explotación, pero dependiendo del tipo de mineral, los interesados podrían obviar la primera parte, que es la parte de exploración y reconocimiento, y pasar directamente a solicitar licencias de explotación. Por eso hay 2 licencias de explotación que no es que hayan tenido previamente licencias de exploración, sino consideraron que tenían un suficiente conocimiento del área como para pasar directamente a la explotación. Que estos expedientes, ¿desde cuándo están? Son expedientes que ya llevan varios años, eh, prácticamente desde el 2021, creo, pero tienen diferentes fechas. Estamos hablando de que, aquí está, 2020-2021. Tal vez es importante mencionar que estamos hablando actualmente de 10 licencias que tienen, perdón, 10 expedientes que tienen licencia ambiental, pero no son las únicas solicitudes que hay. En total nosotros tenemos 17 solicitudes en el área. 17, todas en el store. Muy cerca de, digamos, todas están más o menos en el área de Livingston, en el store. Digamos, hay unas que están ubicadas específicamente, digamos, donde posiblemente fue la preocupación, que es el cerro que le llaman 1019, y ahí hay 3 o 4, y digamos, si las demás están en los alrededores. Entonces, tal vez lo importante aquí de mencionar es que todas son solicitudes y no hay digamos, en el Ministerio de Energía y Minas, todas están como solicitudes, no como licencias mineras. Porque para llegar a tener una licencia minera es necesario pasar todo un proceso. Si aquí ustedes han hecho reconocimiento en el área, Sí. okay. ¿Han identificado que hay perforaciones? Es que de hecho, digamos, hay una cuestión, el tema de calicatas son perforaciones manuales que pueden tener profundidades diferentes, o sea, 10, 12 metros, una cuestión así. Sí, pero ¿está permitido o no está permitido? Bueno, de hecho, uno puede hacer una calicata para ver los espesores de suelos. O sea, un agrónomo puede venir y puede hacer una calicata. Sí, pero si yo tengo una en propiedad de repente, estas explotaciones son en propiedad privada o propiedad pública. No, son propiedad privada. Todas. Digamos, por lo menos las principales, las que conocemos, Santa Marta. Es que compran antes las propiedades y luego le hacen el trámite, ¿verdad? Porque hacen estudios ahí. Pero han logrado identificar ustedes si las perforaciones necesitaban algún tipo de licencia o no. De hecho, digamos, un
Uno puede hacer reconocimiento, exploración de distintas formas, incluso de forma satelital o caminando en el área. Digamos, una forma de hacer una exploración es que mande un geólogo a buscar muestras y que vaya colectando muestras en el área, pues. O sea, no es una afectación al medio ambiente, sino es una recolección de material que está en la superficie. Por eso, precisamente, muchos pueden pasar de sin pasar por la exploración, pueden ir a la explotación directamente. Por ejemplo, si usted quiere explotar un cerro de roca caliza o algo, ese material está expuesto y lo más que hace para la exploración es ir con un martillo a agarrar una muestra de roca, mandar al laboratorio. Sí, eso es una cosa ahí, pero aquí estamos hablando de otro tipo de situaciones, de acuerdo a los comunitarios. Viceministro, ¿ustedes qué tienen de información de ese tema? Bueno, digamos que aquí el tema es básicamente que esas calicatas están dentro del área del polígono de los proyectos. Entonces, para hacerlas, sí se necesita una licencia por parte de Energía y Minas. ¿Qué dice eso, director? Bueno, no, digamos, como le digo, el tema de exploración es algo opcional, pero si lo queremos ver de esta manera, eh, uno puede realizar o no la exploración, pero no existe digamos, existe un delito por explotación ilegal. Pero explotación es diferente de exploración. En una explotación estamos hablando de volúmenes para comercializarse. Y eso no, digamos, en una calificata no es una cantidad que vaya a cargar un camión y vaya a vender ese material. O sea, no es un delito, no está tipificado como un delito. ¿Tienen ustedes algún informe específico de ese tema? De digamos, de estas 10 eh, de solicitudes, tenemos informes de campo porque los técnicos tienen que ir a verificar no solamente digamos, el polígono, sino también que exista el material que están solicitando. ¿Y qué dicen sus informes de campo? Pues sí que sí, digamos, por eso se les dio la autorización para pasar a la fase ya, digamos, de la evaluación ambiental. O sea, vieron que estaba el polígono, está el material, ubican el polígono que no, digamos, traslape como. Incluso se verifican cuestiones como si están dentro de un área protegida o no, eso con la información que va a poner. Entonces también se verifica que no esté dentro de un área protegida. ¿Está alguno en áreas protegidas, viceministro? Bueno, la Sierra Santa Cruz, según el artículo 90 de la Ley de Áreas Protegidas, es un área de protección especial. ¿Qué son estas áreas? Son áreas que están próximas a ser declaradas áreas protegidas. Sin embargo, pues debe considerarse, ya que si está en un listado que está próxima a declararse área protegida, es porque por sus características bióticas es de importancia ambiental para el país. ¿Y ustedes han tenido reuniones entre los ministerios para, para tomar una posición sobre el tema? Bueno, cada quien ha actuado dentro del marco de sus competencias. Sí hemos platicado del tema, por lo cual nosotros sabemos que las licencias mineras aún no han sido otorgadas y están en trámite. A reuniones con las comunidades también ha asistido el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué dice la gente de las comunidades? Las comunidades dicen no a la minería, como ustedes han visto ahí en los comunicados. ¿Y qué va a ser el marco con esa negativa de las comunidades? El Ministerio de Energía y Minas, perdón. Bueno, de hecho, como parte del proceso de otorgamiento de la licencia, hace falta, digamos, después de ver la parte ambiental, tenemos el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, que es quien realiza la consulta. Hace falta todavía esa fase.
y hay viceministro nombrado, porque ¿qué hicieron con el pobre Pacheco? Pues, sí, Sí, con el Este, puesto de él. sí, de hecho, digamos, el viceministerio sigue funcionando con todas las personas que están ahí. Pero bueno, miren, aquí hay un problema que me complica. ¿Qué ganaríamos como Estado con el tema de la explotación de esos recursos? ¿Qué ganaríamos? Básicamente el concepto global de qué ganamos está establecido en la propia ley, es una especie de participación sobre las ganancias del Estado. ¿Cuánto sería la participación? No, yo coincido con su observación, pero ¿Cuál sería la participación? La gente no sabe. 1%. 1%. Y yo diría que no está en nuestras manos anunciar. Sí, ese es el Congreso, ¿va? Pero como aquí hay un montón, sí. Ahí, esos grupos de choque, algunos diputados se los mandaron. Esto sí. Es que es de verdad, ¿eh? Con lo de Pérez, y si aquí tenía yo todos los peteneros ahí metidos en el tema, ¿ah? Y hay un diputado llevando a diputados a hablar con los de Perenco para ofrecerles para el tema de la ampliación del tema de Perenco. Eso es complicado, nosotros lo sabemos, pero hasta que no se cambie el modelo, hasta que no definamos un nuevo modelo en el que el Estado gane, las comunidades ganen, tirarnos a seguir autorizando licencias para el 1% no tiene ningún sentido. Nosotros esperaríamos que el gobierno se mantenga en esa línea. Viceministro Rodas, usted podría afirmar que los estudios ambientales correspondientes llenan todos los requisitos para la aprobación. Eso es lo que estamos determinando ahorita. El análisis técnico ya lo tenemos. Ahorita se está haciendo el análisis jurídico. Y es el que va a estar entregándose el 30 de junio. Las solicitudes que ustedes reciben, le voy a pedir que me mande copia de cada uno de estos expedientes, igual a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que identificar qué sucedió. Algunas cuestiones podrían aparentar temas legales, que llenan requisitos legales, que yo creo que esta situación a veces se da. Es una situación en que aparentemente se llenó con el criterio legal, pero cuando estamos hablando de recursos no renovables, estamos hablando fundamentalmente de un contexto que hay que tomar en cuenta muchas situaciones. En este marco, ¿cuál es el criterio de evaluación que ustedes tienen de la conflictividad allá? Ustedes como MEM. Bueno, básicamente hay un marco conceptual sobre las necesidades que aportan las comunidades, sobre los derechos que ellos incluyen, sobre los fundamentos éticos también, y lo que se busca es tener un marco de referencia para hacer esa evaluación, digamos, de la participación en las comunidades que determinen si procede o no de una licencia. Digamos, básicamente para cualquier solicitud que se tenga en aplicación sobre el uso de recursos no renovables, se tienen definidos los tres espacios. Hay una definición técnica, que es la primera que realizamos, que entiendo yo que ha sido ya iniciada y está en proceso en el lado nuestro. Hay una evaluación ambiental, que es competencia de ciudad bien, y luego, una vez que tienen estas dos, digamos, visiones ya claras, pasamos al tercer punto, que es la evaluación social, que corresponde a que manda el ministerio realice las consultas las populares. Yo creo que es el momento real en que las comunidades deben expresarse como debe ser en ese marco de la ley, y es ahí donde están las razones de favorecer o no a la representación. Sí. ¿Usted estaba allá en el lugar, viceministro, o había gente tuya ahí? Ahorita en los acontecimientos que hubieron, Sí. sí, yo estaba ahí. ¿Qué pudo percibir ahí en este tema?
Usted estaba con los comunitarios, que realmente son los representantes de las comunidades. Algo que es importante para que la gente sepa, quienes ocasionaron los disturbios no fueron las comunidades, fueron grupos de choque que llegaron enviados justamente a hacer bloqueos y a generar caos, ¿verdad?, en el entorno, que es una vieja práctica. Ojo ahí, ¿verdad? Porque utilizan incluso estructuras paramilitares violentas en las que se quiere aparentar que hay una conflictividad social que es exacerbada en algunos momentos para obtener algunos beneficios. Muchas veces son las empresas las que están detrás de esto. A mí me tocó que ver muchas veces temas de conflictividad en torno a eso, temas San Juan, Zacatepec y otro tema donde las empresas contratan a expertos en generar caos. Sí, pero es que hay un cerebrito atrás de todo ese tema. No es el comunitario que está tirando ahí pedradas o que está haciendo cosas. No, ahí hay un cerebrito que define el tipo de acciones, el tipo de estrategias que hay que hacer. Utilizan en algunos casos armamento, en otros no. Buscan la confrontación, tratan de generar el caos, obligar la intervención de la fuerza pública, ¿verdad? En este marco, que eso no nos queda muy claro. Si ustedes estaban ahí, ustedes se dieron cuenta, ¿quién pidió la intervención de la fuerza pública? Que ahí se hicieron bolas. Bueno, desconozco ahí quién habrá solicitado la intervención de la fuerza pública, pero tenían que llegar, ¿verdad? Para poner orden en el lugar. O sea, pero importante que la gente sepa, no fueron los comunitarios, no fueron la gente representante de las comunidades, la gente estaba en un diálogo pacífico con autoridades del Ministerio de Ambiente en el que se les estaba informando de cuál era la situación y se llegaron a algunos acuerdos. De los acuerdos que se llegaron fue que el 30 de julio se les va a trasladar un informe sobre qué es lo que realmente legalmente está autorizado en estos lugares. ¿Cuál es la recomendación que ustedes le van a hacer al presidente de la República, ustedes como Ministerio de Ambiente? Bueno, la recomendación acá es, primero, esperemos al 30 de julio que vamos a entregar este informe. No puedo adelantarme a decir qué va a pasar en ese informe definitivamente porque todavía lo estamos analizando. Realmente cumplir con lo que nos manda la ley, la protección del ambiente y los recursos naturales. ¿30 de junio o de julio? Julio. Julio, muy bien. Gracias. ¿Han identificado ustedes anomalías, dictámenes express que eso se daban ahí? Bueno, esa es parte de la parte jurídica documental que se está haciendo ahorita. Lo que ya llevamos nosotros identificado es el análisis técnico. Ajá. ¿Y el análisis técnico qué les arroja? Bueno, el análisis técnico, yéndonos de lo macro a lo micro muy sucintamente, comenzamos con lo que ya mencionamos, que es un área de protección especial según la ley de áreas protegidas. Importante porque es una zona de producción de agua, hay muchos ríos subterráneos y agua que abastece a las comunidades. Tenemos un 48% de cobertura forestal ahí todavía, vital para la producción de agua, protección de flora y fauna del lugar. ¿Qué efectos tendría sobre los recursos naturales, ambientales del lugar esta explotación, viceministro? Bueno, eso depende de las medidas, sería muy aventurado decir qué efectos podría tener realmente. Sin embargo, como ya mencioné anteriormente, es un área de protección especial, entonces hay que tomar el cuidado. Sí, conceptualmente, ¿verdad? Un área de protección especial es un espacio geográfico definido por su valor ecológico, biológico o cultural, donde se implementan medidas para su conservación y protección, buscando preservar la biodiversidad y los recursos naturales según la legislación ambiental de Guatemala, ¿verdad?
¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que ahí no se podría otorgar licencias de explotación de ninguna manera. Entonces, ¿por qué el MAR, claro, no fue en su periodo, por qué el MAR dio esas licencias? La primera pregunta. O sea, basado en esto, ustedes podrían revocar todas las licencias. Pues es el análisis documental y técnico y jurídico que estamos haciendo. ¿Por qué es importante esto? ¿Verdad? Porque es lo mismo que pasa con Perenco. La otra vez me encontré al ministro de Energía y Minas, y le voy a preguntar también cómo va ese tema, y él haciéndose bolas, ¿no? Que me pareció extraño, ¿verdad? Me lo encontré ahí en el parqueo, él iba a una citación de una bancada de esas que chantajea a ministros acá, ¿verdad? Y yo me lo encontré, le dije, mire, se estaba buceando, esa no es la ruta. Simple y sencillamente, la laguna del Tigre es un área protegida, ¿verdad? No se puede, no se debe, ¿verdad? Generar actividades de explotación de esa naturaleza en esa área. Cuando pasó lo que pasó con Perenco, ¿qué es lo que sucedió? Que la ley de áreas protegidas surgió a la vía 89-90 y ellos tenían la licencia de explotación del 83. ¿No? Por eso es que por el tema de la no retroactividad se agarraron de ese pedacito. Pero de aquí en adelante, y luego la renovación esa que se dio en el gobierno de Álvaro Colón, el gabinete se partió, hubo ministros que dijeron que no, muy dignamente, dijeron, no le firmo esa babosada porque es ilegal, ahí se hizo, eso tuvo un antecedente de una ley aquí en el Congreso, que es, para cambiar la ley de energía y minas, cuando surgió Fonpetrol. Esa fue una picardía de Manuel Valdizón, Roxana Valdetti y Mario Taracena. Los tres se pusieron de acuerdo para cambiar el artículo 3, donde básicamente le daban la posibilidad al presidente de extender hasta por 15 años la explotación minera, ¿verdad? Que llevaba dedicatoria, que era Perenco. Eso fue en el 2008, porque sabían que en el 2010 se vencía el tema de la licencia Perenco, por eso es que Perenco vence este año. Y viene ahí. Acá los pícaros de la bancada Vamos, en el gobierno anterior lo quisieron hacer, un dictamen express, un dictamen que surge de la Comisión de Finanzas y no surge de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Lo pasaron y porque hicimos un gran escándalo y el presidente ayudó en ese escándalo cuando era diputado, se logró parar el tema de Perenco. Pero el ministro creo que ahí anda buscando a ver cómo se inventa un subterfugio de que hay que darle otros 8 años a la empresa para que ellos cierren y que babosadas. Perenco el 4 de agosto creo que es que tiene que entregar ya formalmente los activos y así debe de ser. Pero bueno, en ese tema. Entonces, viceministro, si ustedes teniendo, para que la gente que nos está viendo en las redes sociales, el área donde se quieren hacer algunas explotaciones mineras, fundamentalmente de níquel en el Estor y Zabal, es un área de protección especial. Esta área de protección especial, de acuerdo a la ley de áreas protegidas, es un espacio geográfico definido por su valor ecológico, biológico o cultural, donde se deben de implementar medidas para su conservación, no para su destrucción, no para su deterioro. Se deben de implementar medidas para su protección, buscando preservar la biodiversidad de los recursos naturales, esto de acuerdo a la ley. ¿Qué es lo que sucede? Conocidos como áreas protegidas, porque son áreas circundantes y posteriormente están las áreas protegidas y estas están en una protección especial por la diversidad que hay ahí y seguramente va a terminar tarde o temprano en ser un área protegida también esta área y habrá que promoverla. Los diputados que andan en ese tema a eso se deberían dedicar, a promover la protección del área y no a que se esquilme el área. Es como yo le decía a los diputados de Petén, miren, en vez de estar pensando en Perenco que no nos deja nada, solo pérdidas, mejor pensemos en fomentar el turismo. Como
actividad productiva que derrama más y que es mucho más beneficiosa para el país que una actividad de extracción petrolera, el que del 2013 solo pérdidas tenemos para el país. Pero bueno, viceministro, dado esto, ustedes en algún momento le tienen que dar una recomendación al presidente. Si usted estuviera hoy, si a usted lo delegara la ministra, ¿qué recomendación le darían al presidente? ¿Que continúen con eso o no? Sí, como le dije, tendríamos que esperar los análisis del 30 de julio y ahí lo estaría dando todo. Vea con lo que tiene, y con esto que hay legalmente. Sí, con lo que tengo yo no puedo adelantar ninguna opinión de mi parte, porque todo está dentro del proceso. Entonces yo ahorita no puedo adelantar ninguna opinión. Viceministro, ¿ustedes qué le van a aconsejar al presidente? Viceministro de Energía y Minas, viceministro Ábalos. En ese mismo sentido, tendría yo que apegarme a lo que dice la ley, y si se cumplen los requisitos establecidos en la misma, tendríamos que seguir con ese proceso, básicamente. Usted viceministro, es de aquí hay gente así como muy cuadradita, disculpe que se lo diga, yo lo hablo así, ¿ve? Cuadradito, que la ley me dice, pero es que la ley está hecha justamente, y en estos casos, para beneficiar a esos depredadores, ¿verdad? Acá lo que se espera de un gobierno de la naturaleza del gobierno de Hernando Arevalo es un gobierno progresista, en el sentido de corregir esas situaciones que hay. Usted no me puede decir, y si vienen los requisitos, que es lo mismo que me hizo con el tema del hijo de la Marjorie, eso les va a tener consecuencias. Mire cuándo se lo estoy diciendo. ¿Va? Le dieron licencia y ahora parece que ya le están autorizando licencia de exportación. Eso les va a tener consecuencias, porque ese proceso legalmente, ahí sí yo hubiera querido que ese tema leguleyo que le gusta a usted, lo hubiera aplicado al análisis del expediente. Y usted sabe que ese expediente está construido anómalamente, con una serie de vicios. Cualquier gobierno ya hubiera votado ese expediente. Cualquier gobierno. No digamos el gobierno de Hernando Arevalo. Ese expediente fue tramitado en todo su proceso de manera ilegal, hasta el punto de llegar a una autorización express los últimos días. Y ustedes lo tienen, ya lo hemos hablado acá, y ustedes han seguido con ese tema y se hicieron los locos. ¿Qué puedo pensar yo con eso? Ahí lo legal no me lo está aplicando. ¿Por qué no me aplica lo legal con ese expediente? Y recordemos que tiene ese expediente. Una solicitud personal que luego fue endosada a una sociedad anónima, de esas todoterreno, de esas que se dedican a vender chuchitos, venden computadoras, venden insumos de cualquier cosa. Luego esa sociedad sufre cambios de denominación en el transcurso de 3-4 años, hasta que la tratan de centrar la denominación, porque no tiene ni el peritaje ni el expertise correspondiente. Ese expediente no aguanta un análisis jurídico correspondiente. Nosotros dimos el tiempo correspondiente para que ustedes hicieran la corrección, no la han hecho, más bien han seguido en ese trámite. Y entonces nos vamos a denunciar, viceministro, porque no se va. Y además fue una licencia express otorgada 4 días, 9 de enero del 2024, días antes de que entregaran, 5 días antes de que entregaran el poder a estos pisos. Y ahí el proceso está anómalo. Yo no sé si usted ya revisó bien ese expediente. Sí, efectivamente hemos estado haciendo estos análisis cabalmente, porque aunque sea una licencia entregada express, como funciona, aunque el término no existe, por lo que he hablado, es una licencia que está vigente. Tenemos que encontrar los mecanismos, así que de nuevo legales, para poder ponernos a ella. Sí, pero ahí yo le resumí todo lo que está ahí en ese expediente. Usted nos envió copia. Vea, es una cuestión que el beneficiario resulta ser hijo de Marjorie Chacón, la señora esta que fue
sentenciada en Estados Unidos, colaboradora especial allá, lavadora, fue la reina del sur en su momento, conocida con ese calificativo. Se dice que lavó más de 400, 500 millones de dólares a varias estructuras, no solo de Guatemala, sino el crimen organizado, y al hijo vienen y le dan una licencia de explotación de níquel allá en Chiquimula, creo que es, o Zacapa, cosas de estas, ¿verdad? Se lo da con un proceso express 5 días antes de que entregue el gobierno de Alejandro Yamatei, con un expediente viciado, en una serie de procedimientos anómalos. Nosotros ya lo tenemos identificado, se lo dijimos al ministro, pensamos que iba a haber una reacción del ministro porque era lo normal, y se hizo el loco. Ustedes se han hecho los locos, se los digo así en su cara porque así hablamos nosotros, y ese proceso está, ¿no? Nos dijeron que ya les habían autorizado licencia de exportación, ¿es verdad, viceministro? Hay una credencial De exportación. exportación, o sea, ya dieron un paso adelante. Sí, pero el director que está haciendo caras, dígame por qué. ¿Por qué hace caras? Porque si yo le estoy diciendo que es un proyecto corrupto y se lo puedo demostrar. Yo, digamos, para decir que algo es corrupto. Yo tengo los pelos, mire, como dice, no, es que usted las tiene, y no se haga el loco, usted las tiene. Revisemos el expediente. Yo lo mando a traer a mi oficina y lo revisamos aquí delante de todos, y usted me dice si es legal todo ese procedimiento anómalo que se dio ahí. Yo no sé por qué protege las anomalías de su antecesor, el pícaro ese que estaba en la dirección de minería. ¿Cuál es el tema? Y ahora resulta que usted ya le dio licencia de exportación. Así como hay un proceso para cada licencia, hay un proceso para las credenciales. De hecho, ya se había hablado de ese tema, digamos, de la licencia de explotación. Y creo que el ingeniero Ábalos ya lo explicó, es una cuestión puramente legal. O sea, no, digamos, es un tema que, si usted quiere, lo trataremos en un momento específicamente. Sí, pero es que ya se los he pedido varias veces, viceministro, director, perdón, y ustedes se han hecho los locos con ese tema. Y ese expediente está viciado. Está viciado. ¿Eh? Y aquí agarro las palabras del viceministro. Si está en ley, demuéstreme que está en ley, esa osada no está en ley. Tiene una serie de vicios. Agarre el expediente. Agarre el expediente y me dice usted si aguanta un análisis legal. Si ese expediente lo hicieron caminar de fase en fase, a puro huevo, como decimos los guatemaltecos, hasta que lo hicieron encajar 5 días antes de que se fueran los pícaros estos. Porque el expediente no llenaba los requerimientos correspondientes. Y van a meter en un gran cachimbeo al presidente, al ministro, y esto se los he dicho desde hace rato. ¿Verdad? Y ahora resulta, ¿cuándo le autorizaron esa credencial de exportación, director? ¿Y bajo qué criterios? A dar una credencial de exportación lleva un proceso, incluso Export está involucrado. Hay una solicitud y entonces de alguna manera una de las cuestiones que está ligado, digamos, a que sea una licencia de explotación que esté vigente y sigue un proceso. Sí, pero para eso es que justamente eso. Yo les solicité a ustedes que revisaran ese proceso, esperando que lo enmendaran, esperando que rectificaran y que fundamentalmente que dieran marcha para atrás. Porque esa licencia fue otorgada ilegalmente. Y ahí sí todo este argumentito legal que ustedes utilizan para muchas cosas, ahí no lo aplicaron. Y sí es lamentable porque de ustedes no esperamos eso. De ustedes no esperamos eso. Sin embargo, ¿cuál es la protección a esta empresa? Y cuando la dio, diputado, no le contestó. ¿Cuándo la dio? Vamos a pedir el dato, debe haber sido
Sí, es que miren, dos cosas. Nosotros, y eso es algo importante, ¿verdad? Hay dos tipos de explotación minera en Guatemala, ¿verdad? La minería esta, que básicamente contribuye al tema del desarrollo, sobre todo el tema de la construcción. Aquí estamos hablando de que es la mayoría de licencias que está en la arenera, las pedreneras. Esto es lo que queremos, es que se hagan bien y que no causen daños a las comunidades, como en Chinauta, que a veces ocurre, ¿verdad? Y está esta otra, la de metales, la minería metálica. La ley que nosotros presentamos, el dictamen que nosotros presentamos es de moratoria minera metálica, para que la gente lo tenga. Nosotros no somos antimineros per se, ¿verdad? Pero ¿por qué el tema es hasta que se modifiquen? Primero estamos en desacuerdo con que haya un esquilmación, depredación de los recursos naturales no renovables sin los controles ambientales correspondientes, pero sobre todo sin que el Estado de Guatemala perciba un beneficio real, ¿verdad? Y por eso se planteó esta, y no la han querido agendar, esa está ahí, no la han querido agendar acá, como tampoco quisieron agendar la del MP, y eso solo es de que la pongan en la mesa. La del MP ni siquiera la leyeron, y ese es el presidente del Congreso que determina eso, ¿va? Entonces, para que las cosas como son. Pero en este caso estamos hablando de un proceso anómalo, un proceso que nosotros hemos cuestionado muchas veces, porque es un proyecto otorgado express, una licencia express. Nosotros nos enteramos por una denuncia de medios de comunicación. Un par de periodistas que andan por ahí tiraron la denuncia, ¿verdad? Y pase. Nosotros dijimos, vamos a ver el tema. Y cuando vimos, sí, de verdad, y encontramos todavía más clavos de los que ellos denunciaron, porque ellos lo que denunciaron fue el otorgamiento express de la licencia. Nosotros vimos eso, yo mandé a pedir el expediente, tengo copia del expediente completo, y eso es complicado. Nosotros esperábamos que ustedes dieran marcha atrás con ese tema, no lo hicieron. Esto pues ya deja entrever algunas cosas. Ya tiene el dato de cuándo entregaron la licencia, la credencial de exportación. Sí, y me da copia del expediente, y eso quiere decir que ya van. Ya fue. Ya fue. No, ya va, no, ya fue. Eso es todo legal. Lo que sea de cada quien, aquí todo legal. Todo está en orden, el papel. No, complicado. Viceministro, le voy a pedir que nos haga el favor de revisar esas licencias ambientales que también le dieron a ese proyecto. Porque miren, lo que pasa es que estos tenían control de todo. Y al tener control de todo, pues básicamente lo que hicieron es acelerar donde podían. Aceleraron el puente Belice. Ayer fuimos al puente Belice, ¿va? En noviembre del año pasado, juez del 2023, 45 días antes, le dan 144 millones a la empresa. Aceleraron varias cosas y aceleraron esta licencia 5 días antes. Y ustedes pues la refrendan, lo que es complicado. Pero, mire, las vueltas que da la vida, ¿dónde nos lleva? ¿Va? Nos lleva a hablar de todo esto. Tema Perenco. Con ustedes dos, tengo que hablar cómo va tema Perenco. El 5 de agosto recibimos ya los activos, ¿no? Perdón, de hecho, Perenco, nosotros hemos trabajado específicamente desde el año pasado para poder establecer una transferencia de los bienes. Como se ha hablado en esta mesa, el contrato vence, tiene una fecha de vencimiento, la ley establece, no hay posibilidad de ninguna prórroga. Por lo tanto, el Ministerio lo que está haciendo es todas las actividades vinculadas a la recepción de los activos y bienes, como establece la ley. Tenemos ya un inventario de esos activos y hemos trabajado en una mesa interinstitucional definiendo los mejores mecanismos para proceder a esas transferencias. La ruta de cierre ya está. Ustedes nos habían dicho, el año pasado nos dijeron que para mayo tenían ya un estudio que se estaba haciendo.
De hecho, un poquito antes, para noviembre, ya teníamos definida la ruta, tenemos un programa de trabajo que se ha estado implementando. Hemos estado en comunicación con otros ministerios en las tareas que corresponden y, de hecho, digamos, proponiendo a algunos de ellos en qué nivel de interés tienen de hacer con algunos de los activos a través de una transferencia interna del Estado. Eso ha terminado, digamos, tal y como se había planteado en noviembre, y tenemos las fechas establecidas que cumplen lo que resta del año digamos, 2021. Entonces, para que la gente tenga claridad en el tema, Perenco no va a renovar, ¿No? Del ni va a seguir, y ustedes van a recepcionar. ¿Cuánto de agosto? Si quiere, yo los acompaño. Ok, el 12 de agosto es la fecha final, aunque hemos encontrado los mecanismos para que parte de esa recepción se haya iniciado desde el mes de mayo. Hay activos, de hecho, la empresa ya está entregando algunos activos que tienen más facilidad de manejo, como el mobiliario de las oficinas de acá de Guatemala, algunos homenajes de vivienda que tienen en la zona, la transferencia de los activos móviles, como son los autos. Estamos en ese proceso de encontrar un mecanismo de hacer los traspasos también para que tengan nombre del Estado. Y todo eso está ya, digamos, Para que la gente tenga claridad, cuando se está hablando del traspaso de los activos, solo para que la gente tenga claridad. Lo que pasa es que toda la operación de extracción de petróleo en Guatemala, toda la operación, si se compraba un lapicero, si se compraba un marcador, si se compraba un folder, si se compraba una hoja, todo lo pagaba el Estado de Guatemala. Todo. Llantas, vehículos, viajes, ingenieros, trabajadores, todo lo pagaba el Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque la operación petrolera, como se definió en las negociaciones, en su momento de operación, cuando se hace antes de todo el tema, pues todos los gastos de operación se le pagan a la empresa. O sea, la empresa deduce todo, pero todo. Y por eso había la obligación de cada año mandarle al Ministerio de Energía y Minas un informe en el que se le decía, mire, estos son nuestros gastos de operación, y Energía y Minas decía qué aprobaba y qué no aprobaba. O sea, por eso es que se habla de la devolución de todos los activos, no solo es la planta, son oficinas, son vehículos, hasta un lapicero, un sacapuntas, todo lo tienen que devolver porque todo lo pagó el Estado de Guatemala. Para esos que se rasgan el pecho con el tema de la soberanía cuando les conviene, pero cuando no son entreguistas, ¿no? Ese es el tema. Entonces, para que la gente, 12 de agosto nos entrega, se termina el procedimiento. ¿Quiénes están? Perdón, el 12 de agosto en el contrato. Ajá. Los procesos de entrega pueden extenderse un poco más dependiendo de las funciones que se ingresan con los activos. Lo primario que estamos buscando ahorita es la parte de mobiliarios, equipos, y luego, digamos, paralelamente se trabaja con la entrega de los pozos, los cuales deben ser primero cerrados. El trabajo técnico, seguimos. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo Perenco ahorita? ¿Todavía sigue trabajando? ¿Todavía sigue sacando petróleo? Digamos, este último mes, el reporte de producción, ya, si lo comparamos hace un año, estábamos en el orden de 5.000 barriles y hoy estamos un poco bajo de los 1.000 barriles. 1.000 barriles. Sí, ya va prácticamente lo que se está extrayendo, se queda mucho en las tuberías, en los pozos daños y básicamente para completar el cierre, hay que limpiarlo de todo lo que es el petróleo para que se salga. Ok, ¿qué obligaciones tiene Perenco para con el Estado en el tema del cierre? Ellos tienen, de acuerdo al estudio de impacto ambiental, que nunca lo tuvo, un proyecto que se empezó a explotar allá a principios de la década de los años 70 en Guatemala, que luego en los 80 fue formalizado. Tienen 40 años con las licencias de explotación correspondientes actualmente, y en 40 años nunca tuvo un estudio de impacto ambiental aprobado. Nunca. ¿Qué responsabilidades ambientales tiene Perenco para con el Estado de Guatemala? ¿O solo van a entregar, aquí están las llaves y nos vamos? ¿Cómo va a ser el tema? No, básicamente en el contexto de esa mesa que mencionaba anteriormente, las instituciones han estado conversando y definiendo un programa de entrega también de las áreas que corresponden a la zona. En ese sentido, hemos recibido mucho apoyo del Ministerio de Ambiente para poder ir definiendo cuáles son los procesos de entrega de estas áreas, así como transfieren los bienes, digamos, en ese sentido, muebles, también tiene que transferir los bienes inmuebles, pues la zona se les concedió para los trabajos, y esa zona
mencionado usted anteriormente, corresponde a un parque nacional, a una zona de reserva, etcétera, que debe ser recibida, por así decirlo, por las entidades correspondientes. Se ha definido ya un plan en relación con el Ministerio de Ambiente y con el CONAP sobre aquellas actividades que se deben realizar. Primariamente lo que hemos hecho es una especie de inventario de ambiental para ver los mecanismos que se pueden hacer. Desafortunadamente el Estado no tiene, digamos, la experiencia ni los antecedentes de cómo hacerlo y hemos solicitado apoyo de otras instituciones incluso externas para guiarnos en ese problema. Tenemos ya definido también un plan de trabajo que involucra los aspectos ambientales que está siendo, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y con CONAC y que se está poniendo a partir más o menos del mes de mayo también en práctica. De acuerdo al Ministerio de Ambiente, viceministro, ¿cómo se va a dejar el área en tema de impacto ambiental? Bueno, de acuerdo a todos los diagnósticos derivados de visitas de campo que se han realizado, pues la principal misión es recuperar los hábitats naturales que habían ahí antes de la intervención de la actividad petrolera. Nosotros sí hemos encontrado bastante fragmentación en los hábitats y derivado de ello también, como bien dice aquí el viceministro, ya tenemos realizado un plan conjuntamente validado con el CONAP, en donde tenemos detalladas las actividades que vamos a realizar para que todos esos pasivos ambientales que encontramos en el área podamos recuperarlos de una manera ambientalmente correcta. ¿Cuánto nos va a llevar? Bueno, recuperar hábitats naturales lleva tiempo. Recuperar un bosque, recuperar un suelo lleva tiempo. No se puede hacer, pero de 1 a 10, el entorno, una calificación de 1 a 10, ¿cómo nos van a dejar ambientalmente hablando? Mire, hemos hecho un diagnóstico. Realmente en el área hay un 52% de bosque que tiene que ser sujeto también a restauración del mismo. Hay otras áreas que sí tenemos que, el 48% restante habría que recuperarlo. Ambientalmente podemos encontrar áreas que están bien conservadas como áreas que sí van a necesitar una gran intervención por parte de nosotros, ¿verdad? Y dar el seguimiento correcto. ¿Quién va a asumir el costo de la recuperación del área? Bueno, en las mesas técnicas, no sé a qué se ha llegado a discutir en cuanto a los costos de la recuperación. Lo que sí tenemos es ya las actividades planteadas, pero no me atrevería a decir quién va a asumir esos costos. Hay varios escenarios, por supuesto. ¿Qué dice Perenco? ¿Va a asumir algo, viceministro? Usted está en esa mesa, ¿qué es lo que hay? Claro, básicamente el reglamento establece que si compromisos terminan el 12 de agosto, ahí se retiran y todas las demás actividades en la medida de lo posible nos pueden prestar una asesoría técnica, pero no más. Para que la gente vea, ¿no? Es decir, Perenco se va, se llevaron todo el dinero que se podían llevar del Estado de Guatemala para que la gente lo tenga claridad. Los últimos 15 años, nos podemos ir todavía los 25 años atrás, pero los últimos 15 años, Perenco ha tenido alrededor de ingresos por alrededor de $5.700 millones. Pero hace falta identificar qué es lo que sucedió con el último año. El Estado de Guatemala ha recibido alrededor de $725 millones producto de esa explotación. Estamos hablando de alrededor de 5.000 millones de quetzales. Sin embargo, Perenco no eran 5.000, eran 2.500 millones de dólares, perdón, corrigiendo. Sin embargo, el Estado de Guatemala ha tenido que asumir costos de operación por alrededor de 925 millones de dólares. Es decir, al final de cuentas, el Estado de Guatemala, desde el 2013, no tiene ni una sola utilidad por el tema de concepto de operaciones de Perenco. Ni una sola utilidad. Cuando usted ve la gráfica, ¿verdad?,
de gastos, pérdidas, ¿verdad? Y ganancias, ¿verdad? En el 2013 la de pérdidas cae y la de gastos continúa desde el 2013. ¿Verdad? Eso, ahí hay una gráfica muy ilustrativa, es la que se evidencia. Entonces, para aquellos que han hecho del tema de la actividad petrolera todo un tema de querer generar una expectativa sobre lo que eso le podría implicar al país, son babosadas. Con el esquema que se definió de negociación ahí, no tuvimos ningún resultado positivo durante los últimos 15 años. Es más, pérdida. Nosotros tuvimos que financiar las operaciones y la empresa se llevó todas las ganancias. Bueno, para ir cerrando. Caso del Story Zaval. En el caso del Story Zaval, pues hay 54 comunidades que se oponen a la explotación minera en este lugar. En la actualidad hay 10 licencias ambientales, 2 de explotación y 8 de exploración. Esas licencias se otorgaron durante el gobierno de Alejandro Yamatei en el Ministerio de Ambiente. No hay ni una sola licencia de exploración y de explotación por parte del Ministerio de Energía y Minas. El día que ocurrieron los sucesos estos lamentables, había un diálogo entre autoridades del Ministerio de Ambiente y representantes de las 54 comunidades. El viceministro estaba en el lugar y estaban dialogando cuando ocurrieron estos hechos lamentables de bloqueos. Estos bloqueos, ¿quiénes los hicieron? No los hicieron las comunidades, los hicieron gente enviada como grupos de choque para causar caos en las comunidades, dicho por el mismo viceministro que estuvo ahí. Entonces, para que la gente deje de estar estigmatizando esa resistencia legítima de las comunidades a no querer que sus comunidades se vean afectadas por explotaciones irracionales de recursos naturales no renovables. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el área de donde supuestamente están haciendo la solicitud es un área en la que no se pueden otorgar licencias. Partiendo de ese tema, no se pueden otorgar licencias. Por eso le estamos pidiendo aquí al Ministerio de Ambiente que revise el otorgamiento de estas licencias de estudio ambiental. ¿Por qué? Porque el área es un área de protección especial. De acuerdo a la ley, esa área de protección especial es un espacio geográfico definido por su valor ecológico, biológico o cultural, donde se implementan medidas para su conservación y protección, buscando preservar la biodiversidad de los recursos naturales. Entonces, ahí no se pueden otorgar licencias. Punto. Estas áreas casi siempre posteriormente pasan a ser catalogadas como áreas protegidas dentro del concepto más general, pero ahorita son áreas de protección especial y esas están definidas en la ley. Entonces, por ende, si los polígonos de explotación están en esas áreas, pues se deberían de denegar así, de entradita, las licencias. No debieron de haber otorgado licencias ambientales. Por eso revises eso. Eso puede allanar mucho el camino. Para que la gente lo sepa, ¿verdad? Son 3 empresas las que están solicitando las licencias. Es Río Níquel, Sociedad Anónima, Nicromet, Sociedad Anónima y Producciones del Atlántico. La mayoría son para explotar níquel, ¿verdad? Todo esto en el store. No hay licencias de explotación ni de exploración minera en este momento. El Ministerio de Ambiente tiene un diálogo permanente con las comunidades y hay un compromiso del Ministerio de Ambiente de entregarle a las comunidades el 30 de julio un informe correspondiente que también va a ser socializado, me imagino, con el gabinete para este tema. En ese marco y siguiendo la ley, viceministro, yo lo que diría es que ustedes identifiquen si las áreas están en áreas protegidas, entonces de entrada no procede el otorgamiento de las licencias, para que lo veamos. Vamos a hacer una citación para el tema de la licencia de explotación minera del proyecto minero Los Amates. Aquí tengo todo el expediente, mire.
O sea, para que lo veamos, fue otorgado anómalamente express por el gobierno de Alejandro Yamatei, el hijo de Mario y Yori Chacón, ¿verdad? Y ahora dice el director que ya le dio credencial de exportación, pues en vez de haber corregido el tema, le voy a solicitar, viceministro, que nos haga llegar un análisis del informe de la licencia ambiental correspondiente. Esto, y en el tema de Perenco, pues seguimos con la fecha. Agosto se va Perenco de Guatemala. ¿Ah? Y no está asumiendo ningún costo para que la gente lo tenga ahí. 40 años. Y si le agregamos los 10 anteriores, serían 50 años. Una pérdida. El que el Estado prácticamente no tuvo ningún resultado positivo de esta explotación petrolera. Los recursos naturales son buenos explotarlos cuando hay un gana-gana. Una ganancia. ¿Verdad? Pero acá ha habido sido esquilmación de recursos porque han sido funcionarios de diferentes gobiernos de turno quienes debajo de la mesa se arreglan con la empresa y está. Pero importante, Perenco el 12 de agosto termina el contrato de Perenco. ¿Verdad? Ya hay una mesa técnica que está trabajando, se está trabajando sobre el tema de cuáles van a ser los... Le van a mandar la fecha de la creación, sí, diputado. Sí, los activos que tiene que entregar Perenco y la ruta de cierre. Hay que ver el tema de la ruta de cierre ambiental para todos los pozos que se perforaron, cómo es que se van a cerrar. Yo se lo dije al ministro desde hace mucho tiempo, le dije, mire ministro, lo que va a pasar es que el Estado de Guatemala va a tener que asumir todo eso y hay que hacerlo. Pongámosle atención, hay que ponerle mucha atención a la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado para que el área después no se convierta en área de influencia del narcotráfico, que hay por ahí por ahí, pero que se resguarden las instalaciones. Ahí pidan destacamentos militares que estén ahí, que hagan algo, que no se coludan con los mexicanos, ¿verdad? Pero que estén ahí. En ese marco, pues le vamos a dar seguimiento a estos temas y les agradezco su presencia el día de hoy.